Hola familia GYC, bienvenidos a este programa de Fe sin Barreras. Estamos muy contentos porque hoy vamos a inaugurar este proyecto con este programa y hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy amplio que ustedes nos han sugerido a nosotros y es acerca de la sexualidad. Hay mucho que hablar de esto, pero hoy vamos a tocar el tema de la pornografía y el vicio secreto. Te invitamos a que te quedes ahí en sintonía con nosotros, que puedas disfrutar de este programa y también puedas compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos en tus redes sociales. Esperamos que esto sea de mucha bendición para tu vida. Hola familia GYC, mi nombre es Rebeca Blanco y bueno, como les comentaba, aquí tenemos un invitado muy especial, mi amigo y compañero Harrison Omaña, que es parte del ministerio de GYC también y aparte también es miembro de Coming Out Ministries. Bienvenido, Harry. Muchas gracias, Rebe. La verdad es un placer estar aquí con ustedes y hablar de ese tema que se las trae. Es muy importante hablarlo y analizarlo, así que bueno, estamos aquí ya para iniciar. Bueno, y antes de iniciar, me gustaría que nos contaras un poquito de Coming Out. Claro que sí, bueno, Combinado Ministries ya tenemos 10 años de la fundación. Bueno, primero inició con 5 individuos que ellos venían compartiendo acerca de cómo Dios los salvó de la homosexualidad. Ellos salieron de esto y ellos comenzaron a compartir cómo Cristo Jesús los salvó de esto, pero al viajar en diferentes partes del mundo, se dieron cuenta que uno de los problemas más grandes dentro de la iglesia, dentro del cristianismo inclusive, son la sexualidad como tal, pero dentro de la heterosexualidad, como la masturbación, la pornografía, el sexo prematrimonial. Así que ahí fue donde me hicieron la invitación, porque yo no estaba estos 10 años, hace por ahí 3, 2 años he venido colaborando con ellos, pero aquí estamos, para honra y gloria a Dios, porque esto son cosas que se tienen que hablar y se tienen que, bueno, la iglesia debe poner una acción, ¿verdad?, dentro de ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, como es tan importante, ¿verdad?, el tema y además queremos que Dios nos dirija en esta ocasión, vamos a inclinar el rostro y les pido que ustedes también puedan con reverencia acompañarnos en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder hablar un poquitito de este tema, Señor. Te pedimos tu dirección, que tú puedas guiar nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender la importancia, Señor, de lo que es la pureza, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a comprender que tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestros corazones y que también pueda dirigir a Harrison en este momento para que él nos pueda también instruir de acuerdo a tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, como decíamos, acerca de la pornografía y del vicio secreto. Bueno, y yo viendo un poquitito las estadísticas, realmente es algo muy impresionante ver lo terrible que ahorita este tema de la pornografía está afectando a la sociedad. Por ahí en una estadística de la organización Covenant Eyes muestra que el 97% de los varones han visto pornografía o han tenido contacto con la pornografía. Y el 86% de las mujeres la han visto también. O sea, son números altísimos, alarmantes. Y es por eso que queremos poner este tema sobre la mesa, ¿verdad? Y porque también sé que muchos jóvenes necesitan de esta información, necesitan de esta guía. Así que, bueno, me gustaría iniciar preguntándote, Harry, por la definición de pornografía. ¿Cómo definirías pornografía? ¿Qué significa? Bueno, la pornografía como tal hace referencia al material gráfico que muestra o representa los actos sexuales o los actos eróticos como tal
a fin de provocar la estimulación o la excitación sexual de la persona que recibe ese tipo de material. Entonces, la palabra como tal, pornografía, deriva del griego, que tiene tres diferentes raíces. Una es porné. Porné significa prostituta. El graf, ¿verdad? Que sería el que continúa, que está muy relacionado, ¿verdad? A la palabra que nosotros tenemos al español con gráficos, ¿verdad? Ujú. Todo lo que es audiovisual, bueno, más que todo lo visual, pero eso es grabar, escribir, etcétera, ¿verdad? En el griego, y el sufijo ia, que es propiedad o lugar de. Entonces, el término como tal nace por ahí de los años 1800, pero si bien es cierto, se remonta desde mucho, mucho antes. Mm, Y me gustaría preguntarte también si, por ejemplo, se limita este término solamente, por ejemplo, a una película pornográfica donde dos personas están teniendo relaciones sexuales, o si también incluye las imágenes, la publicidad de pronto, ¿verdad? O sea, ¿cómo podríamos definir la pornografía en esos temas? Sí, bueno, la pornografía como tal, en cuanto a los diferentes medios que se utiliza para proveer, la verdad, a todos estos receptores, se puede dar de diferentes formas. Muchas veces se relaciona que la pornografía es simplemente lo que tenga que ver con las revistas que son directamente de nudistas, etcétera. Pero si bien es cierto, hay muchos gráficos que son eróticos, que no precisamente haya nudismo como tal, o Ujú. desnudez, en otras palabras, sino que también se da mucho las figuras, los gráficos eróticos que pueden estar en las vallas de publicidad en las carreteras, ¿verdad? Cuando ustedes a veces, cuando las personas ven hombres y mujeres, ¿verdad? Que están en la playa y están promocionando un producto que para ir a la playa, ese tipo de cosas, pero también en la televisión, en los anuncios de televisión se da mucho, y bueno, Y también he visto que no solamente, por ejemplo, en personas humanas, digamos, sino también en caricaturas o fábulas o este tipo de... sí, claro, más bien eso, como le decía, la pornografía como tal, muchas veces hay inclusive series de televisión que contienen cierto grado de desnudez en ciertas escenas. Por lo general, la gente trata de sacar, no, es que eso no es pornografía, Ujú. pero la desnudez como tal, cuando ya se está proveyendo de una manera gráfica, ya eso termina siendo Se pornografía, con- porque cuando se dan ese tipo de cosas en las series, en las películas que se supone que no son pornográficas, ya están proveyendo imágenes que tienden a dar o a entender a actos sexuales. Mm, Y eso es el término de la pornografía. Entonces, ujú. aún así, cuando la gente diga, no, es que eso no es pornografía, es pornografía porque ese es la ilustración o ese material audiovisual que se está proveyendo en ese momento. Ujú. Sí, qué importante dejar eso Ujú. claro porque a veces tenemos un concepto de que solo ciertas cosas, pero Sí. hay cosas que tal vez Ujú. no son tan explícitas, tal Sí. vez, pero tienen una Ujú. intención alusiva a la sexualidad o a Sí. la práctica sexual No, que, inclusive la pornografía puede ser cosas escritas, porque existe ujú, la pornografía claro, que se lee nada más. Entonces ujú, lleva al que está leyendo, lo lleva a imaginarse todas esas cosas que él va leyendo. ujú, No, probablemente no haya ni una sola imagen, pero ya lleva la mentalidad, a los pensamientos a otra dimensión. claro. Entonces eso se puede denominar pornografía. Sí, bueno, nos estabas contando, ¿verdad? Que más o menos del año 1800, esos años para acá, ¿verdad? Pero me gustaría que nos des un poquitito más de contexto, ¿verdad? ¿Cómo Sí. inició o Sí, cómo? bueno, del año 1800 en adelante es que se utiliza el término pornografía, pero Ajá, la pornografía como como tal tal. data prácticamente de toda la historia de la humanidad. ¿Por Ok. qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, y yo sé que muchos de nosotros y muchos de los que nos escuchan y ven, probablemente en algún momento han visto imágenes de cuadros pintados a lienzo de personas desnudas en los años ahí en la época medieval, en la época renacentista, en el barroco, etcétera, todo ese tipo
todas esas etapas, pero no solamente ahí, sino que también esto se remonta mucho antes se pueden encontrar cerámicas, se pueden encontrar hasta paredes que tienen imágenes alusivas a personas teniendo relaciones sexuales, ya sea en el Imperio Romano, en el Imperio Egipcio, babilónico, etcétera. Prácticamente todas las civilizaciones que han pasado en la humanidad, de una u otra forma han también colaborado a este tipo de cosas. Pero la pornografía como tal se le da los años 1800 en el uso comercial, más que todo. Ya, Pero antes era un mero hecho de arte, digamos, como, qué bonito, voy a mostrar el cuerpo humano de esta forma. Pero era pornografía. entiendo. Y bueno, me gustaría saber si la Biblia menciona el concepto de la pornografía. Bueno, la Biblia no menciona la pornografía como tal, pero lo que sí menciona es su esencia. ¿Por qué? Porque para que una persona consuma la pornografía, tiene que quebrantar un mandamiento específico que el Señor ha mandado. E inclusive el mismo Jesús, cuando viene a esta tierra y habla con el pueblo de Dios, con los judíos de su época, él en el Sermón del Monte les esclarece uno de los mandamientos que tienen que ver con esto, y es el mandamiento de no adulterarás. Y él dice en Mateo 5, 27, 28, que Jesús nos dice: oíces que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, las personas que quieren ver pornografía o que están acostumbrados a ver pornografía, el motivo para hacer eso es que codician, necesitan ver a otra persona desnuda y no es la misma persona, siempre son muchas y muchas a la misma vez. Entonces, el corazón de la pornografía, del mal que es la pornografía, está prácticamente en este versículo. Y también en 1 Juan 2:16, el apóstol Juan nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que prácticamente la pornografía otra vez nos lleva a la codicia de las cosas de la carne, de las cosas físicas, y también nos lleva indudablemente a la lascivia de los ojos. Y no solamente para ahí, sino que hay muchos otros principios muy claros bíblicamente que se expresan, por ejemplo, en Filipenses 4:8, que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y obviamente a través de la pornografía uno no puede tener esos pensamientos puros, ¿verdad? Y uno cae directamente en el asunto de la codicia, idolatría, etcétera. Entonces, es un principio que no se puede quebrantar. Además, una persona que está habituada a ese tipo de cosas puede ser una persona que no puede ser salva. ¿Por qué? En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y aquí hacemos referencia a lo que Jesús dijo en Mateo, que dice que si ves una mujer y la codices en tu corazón, ya te volviste un adúltero o un fornicario, para aquellos que son solteros, porque a veces dicen: pero es que él está hablando de adulterar. Si yo estoy casado, obviamente no tengo que buscar esas cosas, pero no, también para los solteros, que Claro. llega la palabra de la fornicación. Así que, bueno, en la Biblia sí se nos habla y se nos expresa claramente que uno de los planes más grandes que tiene Satanás contra nosotros es la desviación y ¿cómo se le puede decir? La perversión o torcer inclusive el asunto de la sexualidad, porque ya sabemos muy bien que Dios creó el sexo, creó la sexualidad en el Edén. Cuando le dijo a Adán y Eva que cuando ellos se unieran iban a ser una sola carne, iba a ser a través de la sexualidad. Pero Satanás, para dañar la familia, que fue una de las instituciones que fueron creadas antes de que llegara el pecado, él sabía que de esa forma, a través de la sexualidad, iba a romper eso. Inclusive en el mismo Génesis, en el capítulo 4, el versículo 17 se nos habla, perdón, el versículo 19 se nos habla de uno de los descendientes de Caín. Y aquí se refleja
la primera vez que el ser humano llega a pervertir o a torcer la sexualidad. ¿Con quién? Con el sexto hombre descendiente de Caín, y el nombre de él era Lamec. Y el versículo dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, cuando ya Dios había dicho que solamente, o sea, el esposo y esposa, ahí nomás. Pero él tomó para sí 2 mujeres, e inclusive él era una persona que tenía pues pensamientos muy malvados en contra de Dios, y él decía, yo hago aquí lo que yo quiera, no me interesa lo que Dios diga. Él nos sacó del Edén, pues aquí yo hago lo que yo mando aquí en este punto. Sí. Entonces tomó para sí 2 mujeres, tuvo varios hijos, y lastimosamente muchos hijos del pueblo de Dios cometieron lo mismo que Lamec llegó a hacer. Sí, y pareciera que alrededor, digamos, de este pecado, ¿verdad? Ujú. Hay un montón más, por ejemplo, el egoísmo, eso que usted decía, o sea, no pongo a Dios de primero, sino que quiero complacerme yo primero, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se asocian a esa práctica, digamos, que son también pecado. Claro, ¿no? Y como venía diciendo, puedo enumerar varios personajes bíblicos que cayeron en ese tipo de cosas. Por ejemplo, Sansón, el rey David, el rey Salomón, que Salomón. Ujú. mil mujeres tuvo. ¿Cómo hacía? No sé. Pero, o sea, 1000 mujeres, obviamente sobrepasa todo lo que hizo Lamec. Y inclusive hay un versículo, ¿verdad?, que se encuentra en Nehemías, que el mismo Nehemías le llama la atención a los judíos porque se estaban metiendo con mujeres que no eran del pueblo de Israel, y les dice que las mujeres que tuvo Salomón desviaron el corazón de él, y por eso él cometió Mm. idolatría, él fue parte de orgías, él hizo cosas terribles que él ya después en su adultez, ¿verdad? Ya siendo un hombre muy mayor, pues para la honra y gloria de Dios sale ese tipo de cosas y escribe el libro de Eclesiastés. Y él Ujú. deja claro, ¿verdad? Que él probó todo, pero vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y pues bueno, hay una historia muy importante que quisiera así rápidamente abarcar, y es la que se encuentra en Números 25. Ujú. Aquí en Números 25 se expresa abiertamente cuál es el plan que tiene Satanás para cada uno de nosotros en esta época. Mm. Porque él atacó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y estaban a las orillas del Jordán. Ya iban a cruzar a la tierra prometida. Pero resulta que Balag, el rey de los Madianitas, mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero solamente le salían bendiciones. Pero la única forma que se le ocurrió a Balaam, a través, y eso fue una inspiración satánica completamente, era de, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer pecar al pueblo de Dios para que corten esa relación que han venido que han tenido con él. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que idea? Enviar a las mujeres madianitas, probablemente más descubiertas de lo normal, ¿verdad? Entonces los hombres iban a sentir ese deseo, ¿verdad? Canal sexual, y cayeron, y ahí hurieron muchas personas que murieron. Hay unas citas, ¿verdad? Y yo les recomiendo leer estos libros, El Hogar Cristiano, y hay otro que se llama también, se llama Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Y quiero leer una cita que se encuentra en la página 295, es del capítulo 55 del Hogar Cristiano, que dice que Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter, y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, así como Sansón, así como el rey David, Salomón y otros, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. O sea, ya lo que él había probado con estos, o lo que iba a probar también con estos reyes, él lo probó con Israel y dijo, bueno, yo tuve éxito aquí, hice Ujú. caer un montón, miles de personas perdieron su vida, y entonces ya sé cómo hacer caer a los hijos de Dios de una manera muy fácil. Y aquí se nos dice diciendo que a través de los siglos pueden verse casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad o la sexualidad, podríamos decir. En el libro de testimonios acerca de la conducta sexual se nos dice algo también un poco más profundo con respecto a esto que pasó en Números 25, porque dice que el crimen que atrajo los juicios de Dios sobre Israel fue el de la licencia o la sexualidad. Dice que el avance de las mujeres para entrampar las almas no terminó en Baal Peor. A pesar del castigo que sobrevino a los pecadores de Israel, el delito se repitió muchas veces,
Y a lo largo de la Biblia vamos a ver cómo muchas veces pasó. Y Satanás se mostró muy activo en su intento de derrotar por completo a Israel. Y ese es el objetivo de él. Claro. Él sabe que de una u otra forma los israelitas no pudieron caer. Él puso muchas cosas, muchas trabas y la mayoría de ellos no caían. Pero cuando puso este plan en ejecución, el montón de personas. Sí. Claro. Aquí es aplicando esto de una manera más fuerte. Entonces dice que Israel pudo vencer a sus amigos, a sus enemigos en batalla, con bravura, los resistió y salió vencedor. Pero cuando las mujeres comenzaron a llamarle la atención, a buscar su compañía y a seducirlos con sus encantos, no pudieron resistir a la tentación. Fueron invitados a fiestas idólatras y la complacencia del vino nubló sus mentes oscuras. Y aquí voy a adelantarme porque hay algo que tiene que quedar muy claro en cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven. Dice que las estratagemas de Satanás se repiten una y otra vez. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés. Y el mismo Salomón lo supo, lo entendió. Porque dice que cuando se acerque el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó en el antiguo Israel como cuando estaba por entrar a la tierra de la promesa. Tenderá trampas a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios, que se hallan en los límites mismos de la Canaán celestial, porque estamos en la misma situación. Somos el pueblo de Dios, estamos caminando en el desierto espiritual, estamos próximos a cruzar el Jordán espiritual y vamos a llegar sucesivamente a la Canaán celestial. Y Satanás quiere evitar eso. Así como evitó a una gran generación que están próximos a cruzar y llegar a la tierra prometida que se le, valga la redundancia, se le prometió a Abraham, de la misma forma quiere evitarlo de todas las formas. Y él iba a hacer, iba a doblar, triplicar, cuadruplicar ese gran esfuerzo y es lo que nosotros vemos en esta época. Así que yo les recomiendo que ustedes busquen estos libros, el libro Hogar Cristiano, el capítulo 55, que lo lean muy bien, el capítulo 41 también de Patriarcas y Profetas, que habla acerca de esta situación que se da en número 25, y también la sección 5 y 6 de testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Excelente. Sí, digamos, no se escuchan cosas como muy alejadas a nuestra realidad. Realmente es lo que estamos viviendo ahorita en la sociedad. Y bueno, esto me lleva también a la próxima pregunta. ¿Cómo está impactando la pornografía nuestra sociedad? ¿Y será que esto afecta solamente a una parte de la población? Por ejemplo, los jóvenes, ¿qué tal los adultos, los niños? O sea... Bueno, lastimosamente me gustaría decir que tal vez una parte de la población, pero es prácticamente a todos. Y no se salvan ni siquiera las mujeres, que tal vez tienden a estar un poco más alejadas de ese tipo de cosas. Pero Satanás las está seduciendo de otras formas para llegar al mismo punto o la misma meta que él tiene para con los hombres también. Entonces hay muchas estadísticas que podemos encontrar difíciles. Esa es la cruda realidad, lastimosamente, lo que está pasando en el mundo. Y bueno, hay varios datos que, bueno, hay uno que se encuentra en estadísticas de pornografía en internet por Jerry Ropelato, que dice que la popularidad del material pornográfico en internet se ve en los números. Cada segundo, 28.258 personas buscan ese tipo de material en línea. Dice que entre 1998 y el 2015, el 2005, el número de páginas, o sea, en el lapso de 7 años, el número de páginas pornográficas pasó de 14 en el 98 a 428 millones en el 2005. Nada más imagínense cómo eso se multiplica. Y eso fue del 98 al 2005. Si hubiera podido encontrar cuánto es ahora esa fecha, nada más multipliquen eso. O hagan una estadística, digamos, utilizando los mismos números los próximos 7 años. Y los próximos 7 años, ¿cuánto tendríamos ahorita? Yo podría casi que afirmar que la gran mayoría incluso más, porque sí, pues obviamente la tecnología ha avanzado tanto claro, que debe ser muchísimo más. claro que sí, ¿no? Más bien se podría aventurarme a decir que la gran mayoría de material que se encuentra en el gran mar que es el internet es la pornografía. Así difícil es el asunto. Y bueno, hay más, dice que se están gastando $3 millones, 3.700
$3.075 en pornografía en internet cada segundo. O sea, imagínense el montón de dinero que esto mueve. 372 personas están escribiendo la palabra adulto en un motor de búsqueda. Y cada día se crean 37 videos pornográficos en los Estados Unidos, se envían o reciben 2.500 millones de correos electrónicos que contienen pornografía. Y etcétera. Inclusive hay las tasas de problemas intrafamiliares, de infidelidad, de divorcio y todo ese tipo de cosas se han aumentado desde la revolución pornográfica, desde la revolución del activismo sexual, ¿verdad? De la libertinaje sexual, que por ahí inició en 1970, donde ya la industria pornográfica, las películas y todas esas cosas, se disparó de una manera muy potencial. Entonces ha dañado, Satanás a través de eso ha dañado muy fuertemente a las familias. Y si él daña a las familias, daña a la sociedad. Y es por eso que estamos viviendo tiempos muy difíciles con respecto a esto. Sí, claro. Y los niños obviamente no están exentos de esto. Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a cómo la pornografía está afectando a los niños también? Los niños son los más perjudicados más bien. Y eso me trae mucha tristeza, porque y Satanás lo sabe, él sabe cómo trabaja esa estrategia que él tiene. Cuando daña a un niño, cuando daña la mente de un niño, él sabe que va a haber un adulto ahí que ya mentalmente, espiritualmente, está casi muerto. Y entonces eso lo va a traspasar a su familia, a su esposa, a sus hijos, y se va a volver es un círculo vicioso. Y así las familias y las familias y las familias. Y eso es algo inclusive bíblico, porque si nosotros vamos al Éxodo, versículo 20 dice que Jehová visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Entonces, lastimosamente hay muchos jóvenes que también reciben esto de manera hereditaria. Pero tampoco quiere decir de que ese es el destino de esas personas. Ellos pueden hacer un alto, pero con la ayuda de Cristo Jesús, que eso es algo que vamos a hablar luego. Pero los jóvenes, los niños son los más perjudicados. Y yo quiero hablar de acerca de algunas estadísticas con respecto a esto, porque la tecnología es parte de la vida de los niños. Hay una estadística que dice que, en un estudio, reciente, que encontró que casi el 70% de los niños de 2 a 5 años pueden operar un mouse de computadora, pero solamente el 11% puede atar sus propios zapatos. O sea, saben usar más la tecnología que vestirse a sí mismos. Así ha llegado la mente de los niños cuando ellos nacen, y casi que lo primero que le dan los padres es una tableta o un celular, y ya ellos ya saben qué hacer. Más que los mismos papás. También esto de compartir esa tecnología con estos niños, con estos jóvenes, se da inclusive desde los 3 años. A los 3 años, un cuarto de los niños se les provee una conexión a internet a través del celular, por ejemplo, del papá. A los 5 años, la mitad de esos niños tienen acceso a internet. A los 8 años, 2/3 de esos niños también, o sea, el número va subiendo, la cantidad de ellos. Y a los 13 años, el 73% de ellos ya tiene un teléfono móvil. Entran al colegio, inclusive antes. Ya muchos, inclusive en la escuela, ya tienen su teléfono celular y se les permite tener internet. Los papás piensan, es que es para mensajearnos por WhatsApp y todo eso, pero ellos no ven lo que ellos cómo están utilizando ese móvil, y lastimosamente tienen a sus compañeros que no sabemos de cuáles familias vienen y ya saben ciertas cosas y los incitan a buscar ese tipo de cosas. Entonces es algo que es triste, es muy triste y preocupante, alarmante. Y la edad promedio, ojo con ese dato, la edad promedio de la primera exposición a la pornografía en internet es de 11 años. Wow. Promedio. Porque yo tengo amistades que me cuentan, desde los 6 años fui expuesto a la pornografía. Y entonces fue un boom para ese momento, pero ya su mente ha sido un camino sumamente difícil para ellos, para dejar ese tipo de cosas. El 73% de los niños, de los jóvenes, son expuestos a la pornografía antes de los 18. El 67% de los niños admite borrar el historial. Ellos ya lo saben. Ellos dicen, mi papá me dio el celular. Bueno, yo veo todo lo que yo quiero. Yo sé que yo borro y mi papá me va a creer un santo.
me va a creer como la oveja blanca y va a estar hablando con sus amigos, es que mi hijo sí no hace nada, que no sé qué. Entonces, tampoco estoy diciendo que tenemos que desconfiar de nuestros hijos, sino que más bien pensar en eso y decir, no, yo tengo que hablar más con mi hijo, porque si está pasando esto, yo necesito crear de cierta manera esa confianza con él para que él hable conmigo de eso y podamos resolver este tipo de cosas. Pero Sí. no se están dando esas conversaciones dentro de la familia. Los padres tienen vergüenza de hablar de esto, pero lastimosamente Satanás no tiene vergüenza. Entonces, los mismos jóvenes ya saben cómo borrar Sí, esa y es información. importante, o sea, por ejemplo, un niño que agarra una tableta, obviamente no tiene la intención de buscar ese contenido, Ujú, pero todo ya está cargadísimo de eso. Por ujú, ejemplo, si descargan un juego, entonces ahí le sale la publicidad ujú, por medio de la música. He ujú, visto mucho la tendencia últimamente en los jóvenes adolescentes y los más niños de cómo les gusta esta cultura coreana y tiene mucho contenido sexual ujú, y bueno, es terrible porque es en claro. todo, en la música, en las fábulas, no solamente eso, a veces están tal vez jugando algo inocente y de pronto ahí les aparece, o sea, Ujú. es terrible. Sí, no, inclusive vean, y eso es parte de una de las estadísticas, porque dice que el 25% de los adolescentes están expuestos involuntariamente a la desnudez. Ujú, La gran mayoría de veces es porque alguien los induce a tener curiosidad a eso, ujú. como me pasó a mí, y eso tal vez en otra ocasión podría comentarlo, pero fue por curiosidad, pero muchos de ellos han visto, o sea, nadie les ha dicho absolutamente nada de esto, pero están buscando una tarea de algo, de la escuela, del colegio, y cuando están navegando en internet, pa, les sale la imagen, como dice usted. Le dan clic y ya entran en ese Y mundo más y ahora ya, que es una sí, necesidad, digamos, ujú, tener una tablet o una computadora, ¿verdad? Para exacto, recibir clases en la escuela. exacto, Es increíble lo sí. expuestos que los niños están, ¿verdad? Así es, y los mayores consumidores de pornografía son los jóvenes de entre 2 a 17 años. Los que más ven pornografía es entre estas edades. Y, y también últimamente se ha hecho muy popular en los niños, inclusive de escuela, más que todos los de colegio, pero en la escuela también se da el asunto del sexting, de estar enviando, o sea, que un niño de 13 años con una niña de 12 años y se hacen novios y al final comienzan a mandarse fotos de ellos desnudos a través de WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma. Y al final, lastimosamente, muchas personas inescrupulosas toman ese tipo de información o de material que estos dos niños están compartiendo y lo suben a redes de pedofilia, pornografía de niños. Y entonces los mismos niños prácticamente se están metiendo a la boca del tiburón y están permitiendo que los pedófilos tengan ese tipo de material al compartirlo en todo ese tipo de plataformas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Definitivamente. Cuidar no solamente los padres, sino Ujú, nosotros como tíos, como hermanos, como, ¿verdad? Tener mucho control sobre lo que ellos están viendo, lo que están claro. consumiendo por medio Ujú. de estos dispositivos. Y bueno, quisiera pasar al siguiente tópico, ¿verdad? Que es acerca del vicio secreto, que es la masturbación. Entonces, quisiera preguntarte si la masturbación está relacionada a la pornografía. Claro que sí, bueno, no en todos los casos uno puede decir, no es que siempre van de la mano, no al 100% no podemos asegurar eso, pero sí la masturbación con la pornografía tienen un papel muy importante juntos porque prácticamente la mayoría de los casos, pues la persona que se estimula a través de ver ese tipo de material, esos gráficos audiovisuales, pues ellos fisiológicamente van a tener una necesidad de evacuar o expulsar, ¿verdad? Ese deseo sexual que ellos tienen a través de la testosterona, que más adelante vamos a ver acerca de las hormonas que se juegan un papel importante en nuestro cerebro con respecto a la sexualidad. Y entonces, ¿cuál es la forma de evacuar esa necesidad al ver estas imágenes? Pues la masturbación. Sí, actualmente yo también he visto y he escuchado que se recomienda incluso por doctores, por profesionales, recomiendan la masturbación para que uno conozca mejor su cuerpo y sepa sus gustos y demás, ¿verdad?
¿Qué implicaciones tiene esto en las personas? Bueno, eso, eso es un tema que sí a veces es difícil, ¿verdad? Compartir porque a veces se cree más lo que dicen los especialistas, pero ya a la práctica, cuando ya una persona ha entrado a este mundo, ya uno se da cuenta que no es cierto, no es cierto lo que ellos dicen, porque de una u otra manera llega a afectar. Y la masturbación no va a aliviar realmente esa presión sexual que una persona pueda sentir, porque digamos que ellos dicen, sí, usted puede masturbarse, pero la primera vez se sintió tan bien que esto me gusta, siento que es algo que puedo seguir practicando, entonces ya la próxima vez va a querer más, y va a querer más, y va a querer más, y va a llegar un punto en donde, no, ya me cansé de esto, yo necesito probar, yo necesito sentir más. Entonces ya comienza el asunto del sexo prematrimonial, buscando con las novias, con los novios, etcétera. Entonces eso es una bola de nieve prácticamente. Y eso va creciendo así. Y cualquier persona puede decir, no, es que eso no es así. Miren, eso es así. Eso es así, no hay quite, no hay quite. Sí, Entonces, eso crea un círculo vicioso y eso va a ser una solución como cualquier otro drogadicto. Cuando tiene una adicción a la cocaína, a la heroína, al licor, a la marihuana, etcétera. Al principio, buenísimo, pero después es un asunto de si no lo pueden controlar, necesito se más vuelven y esclavos. exacta, es esa palabra Ujú, que se vuelven esclavos. Y es un asunto bíblico, porque en Juan 8:34 Jesús le dice con las personas con las que él está hablando que el pecado lleva esclavitud. ujú. La persona que está acostumbrada a cometer diferentes actos que conllevan a cualquier tipo de pecado, pues es esclavitud. Entonces, se puede llegar a ese nivel. Pero también hay unos estudios de algunos doctores, de algunos libros que ellos han escrito. Por ejemplo, hay uno que dice el doctor David Horowin, que es doctor en medicina y filosofía de la Universidad de Oxford. Él declaró en una eyaculación, y eso ya es meramente científico, ¿verdad? Ujú. Dejando tal vez de un lado lo bíblico, porque muchas personas, no, pero es que no me interesa lo que dice lo bíblico, ¿qué dice científicamente? Ok, bueno, aquí se lo vamos a dar. En una eyaculación se puede liberar la misma cantidad de zinc que es absorbida por el intestino en un día. Esto tiene innumerables consecuencias, a menos que la cantidad perdida sea reemplazada por un aumento de la ingestión alimentaria. Y la eyaculación repetida puede conducir a una efectiva deficiencia de zinc, con la posibilidad de que se desarrollen varios problemas, incluyendo la impotencia. Y sigue diciendo, Mm, hasta es posible, debido a la importancia del zinc para el cerebro, que los moralistas del siglo XIX estuvieran en lo correcto cuando decían que la masturbación repetida podía llevar a la demencia. Hay muchas personas que a raíz de ese tipo de situaciones, de esta adicción, llegan a desarrollar inclusive hasta la depresión y muchos se han quitado la vida por solamente esto. wow, qué impacto, ¿verdad? Este, me gustaría también preguntarte si en la Biblia, ¿verdad?, hace alusión a este tema de la masturbación, algo explícito que tal vez se pueda encontrar ahí o algún principio. No, claro que sí, bueno, esa es una de las preguntas que más se hacen, ¿verdad? ¿Qué me dice Sí, la porque hay Biblia con personas respecto? que dicen, bueno, si no lo dice la Biblia o si no me lo prohíbe, entonces quiere decir que no está mal. Es que hay un principio, la Biblia igual no dice que es malo fumar, que no es malo ver un montón de cosas o hacer ciertas cosas, pero por principio, porque ya al no haber un asunto explícito hablando acerca de la masturbación, tenemos que buscar textos que tengan que ver con la lujuria, con el dominio propio y la pureza. Ujú, Entonces, tenemos que examinar que esa actividad tiene un fruto también. Y ese fruto, ¿cómo se va a presentar? Entonces, tenemos que reconocer que el sexo, como ya lo veníamos diciendo desde el principio, el sexo fue una invención de Dios, nació de la mente de Dios. Y Él lo creó para que se fuera compartido dentro de la relación matrimonial. ujú. Y es por eso que Él dijo, bueno, estas dos personas se unen y se convierten en una sola carne. Entonces, cuando nosotros llegamos
a practicar ese tipo de actividades como la masturbación, estamos usando nuestro propio cuerpo y estamos siendo egoístas. La masturbación, prácticamente el principio de la masturbación es un sexo egoísta. El autoplacer. Eso, no, inclusive el término que se le daba antes, porque la masturbación como tal, la palabra es muy moderna, Ujú. pero anteriormente se le hablaba acerca de autoabuso. Autoabuso. El abuso de uno mismo de las propias capacidades que uno tiene. Entonces, pero la masturbación generalmente implica cuestiones como la fantasía, la visualización o muchas veces la pornografía, porque hay personas que practican la pornografía, pero nada más imaginan, mira, ya vi, me recuerdo a aquella mujer que yo vi. Y Ujú. entonces crean una fantasía en su mente y terminan haciendo este tipo de cosas. Pero dentro de la Biblia se nos dice en 1 Corintios, que es muy, muy claro, en 1 Corintios 6, versículo 18 al 20, que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mm. Podemos contra nuestro propio cuerpo estar pecando también. O sea, aquí se nos habla así de la fornicación con otras personas, pero también recuerden que la fornicación es un asunto que nace en la mente y entonces estamos, este, estamos en contra de nuestro propio cuerpo. Ujú. Entonces dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, es necesario ver ese tipo de cosas porque la, la información que se nos presenta a nivel bíblico es muy clara y tenemos que verla a raíz o buscando los principios, ¿verdad? Inclusive hay un libro que ya les había mencionado que se encuentra en Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Habla acerca de la masturbación, que para esa época hablar de ese tipo de cosas era como, uy, no, ¿cómo hablar de eso? Ujú. Pero esa escritora, ¿verdad? Ella habló acerca de esto en ese tiempo y dice que la práctica de hábitos secretos ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Entre los jóvenes, el capital vital, o sea, el cerebro, es tan severamente abrumado en los primeros años que se produce una deficiencia y un gran acotamiento que acaba exponiendo al organismo a diversas enfermedades. Hasta ese punto llega. Mm. Y es por eso lo mismo que decían los doctores, o sea, que la deficiencia del zinc y tal vez de otras vitaminas que se da en ese proceso puede llegar a la misma demencia. Uno de ellos dijo, puede ser que las personas que hablaron en 1800 acerca de ese tipo de cosas, que hayan tenido siempre la razón con respecto a esto. Ujú. Y esta escritora en los años 1800 habló acerca de eso y prácticamente los doctores le dan la razón. Obviamente la gran mayoría no, ¿verdad? Porque no, Sí, es para los conveniente. intereses es conveniente exactamente, Ujú. porque la pornografía mueve tanto que no, es mejor, si usted ve pornografía y hace esto, y no importa, es Claro. bueno para su organismo. Y bueno, quisiera preguntarte por último, ¿cómo afecta la pornografía y la masturbación nuestro cerebro y también nuestra relación con Dios? Bueno, algo que tenemos que tener muy en claro es que nuestro órgano sexual más importante y más grande no se encuentra ahí abajo, es acá, en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el órgano sexual más grande. ¿Por qué? Porque en el cerebro es donde se experimenta la intimidad, el placer, amor y la satisfacción. Pero también es donde nacen las adicciones, los sentimientos negativos, los malos hábitos y las compulsiones destructivas. Entonces, Ujú. un resumen de lo que podríamos ver en cuanto a lo que pasa en el cerebro cuando una persona consume ese tipo de material o está en la práctica de la masturbación junto con lo otro. Este resumen puede ser, cuando una persona ve pornografía, el cuerpo y el cerebro liberan potentes hormonas y neuroquímicos, pero como cualquier otra droga, como la que ya habíamos comentado, eventualmente el cerebro, perdón, se llega a acostumbrar y entonces al acostumbrarse va a requerir imágenes más fuertes y cosas más duras, inclusive va a necesitar físicamente eh, sentir eso. Y también entonces, entre más pornografía una persona vea,
o entre más niño un joven, o entre más joven, Más temprano, sí. sí, entre más temprano esté, bueno, que esté sí, Consumiendo las consumiendo la pornografía, entonces es más probabilidades va a tener de crear una dependencia química a la pornografía. Y aquí esa es la estrategia de Satanás, porque cuando él crea un desbalance, un desequilibrio hormonal, químico, fisiológico en nuestro cerebro, él va a crear un corte espiritual también. Y vamos a ver cómo, porque hay varios neuroquímicos que están detrás del sexo. Y voy a enumerar algunos. Uno de esos es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es es como la alarma del cerebro que le dice a uno, necesito esto. Y un ejemplo que podría darles así fácilmente, y me imagino que varios de los que nos escuchan y ven, les gusta mucho el queque de chocolate. Y cuando van caminando y ven por una panadería, ¿verdad? Un queque de chocolate, ya, o sea, ya sienten, ¿verdad? Como ese, uy, qué bueno comerse ese queque de chocolate. Yo necesito ese queque de chocolate. Van, algunos se meten, otros dicen, no, es que no tengo mucha plata, mejor yo sigo directo. Y otros que se meten, no se aguantan, compran. ¿Por qué? Porque la dopamina en ese momento le llamó la atención, le dijo, eso me gusta a mí, yo ya lo he probado, yo lo necesito para sobrevivir, para seguir el día. Entonces, la dopamina en el cerebro manda esas señales, pero cuando una persona se ha acostumbrado a la pornografía, es exactamente lo mismo. Va a llegar un momento en donde esta misma le dice, necesito pornografía, porque yo me siento tan bien que es necesario para mi diario vivir. También está la testosterona, que la testosterona es la hormona que lleva a la excitación, la que bueno, hace posible bueno, los cambios fisiológicos cuando una persona pues, está excitada, ¿verdad? Y es la que le dice al cerebro y al todo el cuerpo que es hora de tener relaciones sexuales. Prepara el cuerpo para tener esas relaciones. Y no solamente está en los hombres, porque si bien es cierto, sabemos que la testosterona también tiene un papel importante en los hombres, ¿verdad? El vello facial, que la voz y ese tipo de cosas, pero también las mujeres tienen cierta cantidad y también en cuanto al deseo sexual, también es liberado varias cantidades en su cerebro. Otra es la norepinefrina, que es la que se encarga de la memoria. Entonces, cuando una persona está acostumbrada a ver ese tipo de cosas, pues va guardando en un baúl, la norepinefrina va agarrando esas imágenes, esos sonidos, esa lectura y la va guardando. Y ahí es donde, por eso cuando le mencionaba que hay muchos que se masturban, pero no necesitan la pornografía, pero como ya han visto antes, entonces la norepinefrina ha guardado tantas imágenes que ya tiene dónde seleccionar. Mira, bueno, voy a ver esta. Entonces yo traigo a mi mente, a mis pensamientos a esta mujer. Entonces ya creo una fantasía. Entonces la norepinefrina está asociada con eso. La oxitocina también, que se le denomina la hormona de la pertenencia. Esta hormona es la que los padres cuando ven a su recién nacido dicen, uy, este es mi hijo y yo daría mi vida por este hijo, por esta hija. La oxitocina se está liberando ahí de una manera natural, como Dios ha creado. Porque todas esas hormonas que estamos viendo, todas las Dios las creó para que fueran liberadas de una manera normal. Pero la oxitocina también se puede liberar de manera cuando abrazamos a nuestros seres queridos de una manera sana, pero también cuando comenzamos ahí abrazos y a colocarse con el novio, con la novia y a besarse tras de eso. Entonces la oxitocina va a hacer esa alarma y va a llamar a la dopamina, va a llamar a la testosterona, va a llamar a la norepinefrina, a las otras hormonas y lastimosamente a través de un simple beso muchos llegan a caer en el sexo prematrimonial, en el asunto de juntos ver pornografía y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta hormona. La vasopresina es muy parecida a la oxitocina. Los opiáceos endógenos son los que se encargan de disminuir el dolor, porque ya cuando una persona está en el acto, entonces esas personas, estos opiáceos endógenos disminuyen ese dolor, ya sea que hay personas que les duele el tobillo, les duele algo, y en ese momento se les quita todo. ¿Por qué? Porque ya la mente se está enfocando en eso. Y al final, la serotonina, que es la que da
ese sentimiento como de placer y de cuando ya todo acaba, ese sentimiento de que todo estuvo muy bien. Y la serotonina está asociada con el asunto de la depresión. Las personas que tienen poca serotonina, pues resultan tener depresión y se les tienen que dar fármacos y todo eso para que la produzcan y puedan dejar ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Y entonces todos estos neuroquímicos utilizados, Satanás sabe cómo trabaja en el cerebro, ya lo habíamos leído en una de las citas. Cuando él crea ese desequilibrio y esas hormonas no solamente se liberan unas cuantas veces, sino que él sabe que poniendo a hacer esto a los jóvenes, cualquier persona que se vende de ese tipo de material, una y otra vez y otra vez y otra vez, liberando y liberando y liberando, va a atacar directamente el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Y ahí científicamente es donde nosotros tomamos la decisiones. Ahí es donde nosotros decidimos seguir a Cristo. Ahí es donde nosotros decidimos orar. Ahí es donde nosotros decidimos estudiar la palabra de Dios. Cuando Él corta eso químicamente, fisiológicamente, entonces, no, ya me siento separado de Dios, me siento lejos de Él, ya no quiero orar, ya no quiero estudiar la palabra de Dios, ya no quiero nada con Él, me salgo de la iglesia. Muchos no se salen de la iglesia, siguen batallando aún dentro, no dicen nada. Y entonces es un asunto muy serio, porque Él sabe que Claro. haciéndolo de esta manera fisiológica, ataca directamente lo espiritual. Sí, bueno, muchas gracias Harrison por todo lo que nos ha expuesto hoy. Realmente hemos aprendido muchísimo y realmente es impresionante cómo Satanás utiliza esta estrategia hasta el día de hoy y la seguirá utilizando para que muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos caigan en esta trampa, ¿verdad? Así que hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por el tiempo y por exponernos toda esta información tan importante. Y bueno, yo quisiera hablar directamente a aquellos que nos escuchan, que nos ven, con respecto a que, bueno, tal vez esto ustedes digan, no, no es algo como para mí, pero tal vez ustedes conocen a alguien o quieren compartir esto con personas que saben que lo que lo necesitan, ¿verdad? Entonces los invitamos a que compartan este material y que también puedan orar por sus amigos, por ustedes, para que Dios siempre nos ayude, ¿verdad? Con estas luchas. ¿Será que hay solución a esto? Claro que sí, y eso lo vamos a hablar en la siguiente parte. Así que manténgase ahí y próximamente vamos a lanzar esa segunda parte para que crean que y sepan que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ya saben, esto no termina aquí, vamos a seguir hablando del tema y vamos a ver cómo salir de estas situaciones, ¿verdad? Así que los invitamos a que sigan sintonizando estos programas y vamos a cerrar con una palabra de oración. ¿Nos puedes dirigir en oración? Claro, oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar acerca de esto, profundizar, analizar, Señor, la estrategia que Satanás ha venido utilizando a través de los milenios. Él sabe que eso es una de las drogas, adicciones más poderosas que hay, que Él tiene en su arsenal de herramientas contra tu pueblo. Y Señor, en estos momentos hemos prácticamente descifrado esa estrategia que Él tiene para con nosotros. Señor, ayúdanos a verdaderamente creer en ti, tener fe en ti, de que tú eres más poderoso que Él. Que aquellas personas que nos están escuchando y viendo tengan la esperanza de que tú, Señor, con tu poder puedes sacarlos de eso. Y es algo que vamos a ver en el próximo episodio. Pero bueno, Señor, te pido que por favor vayas preparando la mente de ellos, que a través de esta información sepan que tienen un problema o aquellos familiares, amigos que están pasando por esto, que también sepan que eso es algo muy grave, eso es algo muy serio, que hay que trabajar en ello. Así que Señor, gracias te damos por tu santa palabra, por darnos principios claros para poder compartir con otros de que tú ya has vencido a Satanás y que tú nos vas a dar la victoria también con la ayuda de Cristo Jesús. Así que, Señor, ponemos esta oración, estos deseos en tus manos de amor y todo eso por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.
Bueno, y es nuestro deseo que podamos seguir desarrollando una fe sin barreras. Que Dios te bendiga. Este espacio ha sido presentado por GYC Costa Rica. Somos una generación de jóvenes para Cristo. Para más información, visita nuestras redes sociales y página web www.gyccostarrica.org.